Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a esta charla que vamos a tener con el maestro Héctor Vázquez Arana. Es abogado libre de Derecho, diplomado de Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, con estudios de maestría en Administración concluidos en la Universidad La Salle. Consultor en temas de gobierno corporativo y administración pública, con 16 años de experiencia. Socio director en el corporativo OSC, consultor legal en diversas fundaciones, abogado tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado, sus actividades se han dirigido principalmente al derecho corporativo y fiscal. Participó 11 años como integrante de la Dirección Jurídica de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Y 6 de estos 11 años estuvo al frente de la coordinación jurídica de la misma. Ahí supervisar, dar seguimiento y llevar control sobre las labores corporativas de servicios legales internos, de derechos humanos y contenciosa de la Junta. Se ha enfocado a la investigación, conocimiento y aplicación de la legislación de las fundaciones y en general tareas autorizadas y su regulación en nuestro país, habiendo tenido a su cargo la supervisión desde el punto de vista legal de las instituciones de asistencia privada constituidas y registradas ante la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. En derecho privado ha participado en el diseño, elaboración, revisión y ejecución de la reestructura corporativa de sociedades, así como en la negociación, revisión y elaboración de contratos de muy diversa índole, tanto fiscal como mercantil. Como consultor, ha llevado a cabo el estudio y elaboración de opiniones legales en diversos temas como impuestos locales y federales, constitución de sociedades con inversionistas extranjeros, obtención y renovación de concesiones, tratamiento fiscal internacional de diversas operaciones, regulación administrativa de dependencias de gobiernos locales y participando en procesos legislativos, entre otros. Actualmente se desempeña como consultor en las organizaciones de la sociedad civil y asesor en derecho público, estando al frente del corporativo OSC. Dentro del área de responsabilidad social, el licenciado Vázquez Arana ha desarrollado labores de voluntariado desde hace más de 15 años en diversas organizaciones. Sus áreas de conocimiento son las siguientes: regulación jurídica de las donatarias, derecho fiscal, derecho corporativo, derecho administrativo, derecho público, ejecución de reestructuras societarias, negociación y administración de contratos. Le cedemos la palabra al licenciado José Daniel Vázquez Millán, director de la Junta de Asistencia de Puebla. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Mi querido maestro Héctor Vázquez, mi querido amigo, mi querido maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad estamos totalmente agradecidos y es un honor para nosotros contar con tus conocimientos, con tu expertise en la materia, que sin duda será de gran ayuda para las fundaciones de Puebla, y no solo de Puebla, sino del país, porque esto lo vamos a transmitir también en CONAJAP, en la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada, y ese es un tema muy importante, es muy importante para todos, porque pues de los principales dolores que tienen las fundaciones es el tema de la procuración de los fondos, y uno de los aspectos para paliar y para atacar esa área de oportunidad de procuración de fondos, pues es sin duda las donatarias autorizadas. Sin más preámbulo, mi querido maestro, gracias nuevamente por tu expertise, por tu tiempo. Te dejamos, es tu público. Hola, pues muchas gracias a todos, a Daniel por la invitación, por la presentación. Y bueno, les explico un poquito la dinámica de la plática. La teoría indicaría que lo preferente es que nadie se duerma. Entonces, pues si alguien tiene alguna duda en el inter de la plática, por favor alce la mano y vamos a hacer una pausa para dar pie a las dudas.
Si las dudas suponemos que se van a contestar solas en el transcurso de la presentación, así se los indico y seguimos con la presentación. Y si amerita hacer una pausa y explicar un punto específico, lo hacemos, pero por favor lo indican, abren su micrófono o suben la manita de su Zoom y vamos dando pie a las preguntas. Bueno, empecé esta presentación con el logotipo de los objetivos de la ONU para el Desarrollo Sostenible o el ODS, porque desde mi consideración y en la práctica, todas las donatarias, organizaciones de la sociedad civil, contribuyen a uno o varios de los ODS establecidos por el ONU como una ruta para los estados de todo el mundo hacia una mejor sociedad, ¿no? Entonces, nos vamos a identificar con uno o con otro de los que vemos aquí: salud, educación, igualdad de género, agua para todos, alimentación, abatir la pobreza. Digamos, estos objetivos son sin duda alguna como la directriz de nuestras organizaciones. Por eso es que empezamos ahí, para entender la trascendencia de nuestras organizaciones. Es de lo más relevante la labor que hacemos nosotros en las OSS, y tenemos que tener desde la labor lo mejor posible. Vamos a iniciar con una definición personal mía de qué es una donataria autorizada. Y esta definición se hace por exclusión, es decir, no la definimos por lo que le hace parecerse a otras cosas, sino por lo que la distingue. Y la definición propuesta de donataria autorizada es una entidad sin ánimo de lucro que puede expedir comprobantes fiscales por los donativos que recibe, que servirán a sus donantes como conceptos deducibles. Puse entidad porque no necesariamente tiene que ser una persona moral. Así puede ser una AC, una IAP, una SC, pero también puede ser un fideicomiso o algún otro personas morales mercantiles o vehículos mercantiles. Y el tema específico de una donataria es que puede expedir comprobantes fiscales que le van a servir a sus donantes como concepto deducible en su contabilidad fiscal. ¿Cualquier sociedad puede recibir un donativo? Sí. ¿Cualquier persona moral puede recibir un donativo? Sí. ¿Cualquier persona física puede recibir un donativo? Sí. Pero no cualquier persona puede expedir un comprobante que le sirva al otro para deducir impuestos. Esa es la gran diferencia de nuestras donatarias autorizadas. La plática la estamos presentando en este caso con un panorama muy amplio, en el sentido de podría haber personas morales aquí que sean donatarias y personas morales que no sean donatarias. La idea es que todos sepamos qué se necesita para ser una donataria, pero también que ya lo son. Perdón, ¿me escuchan? Creo que se me fue un poquito la señal, pero ¿me escuchan bien? Ah, perfecto. Entonces, empezamos con el análisis de la definición propuesta: entidad sin ánimo de lucro. ¿Por qué entidad? Porque, como hemos explicado, pueden ser otro vehículo como un fideicomiso, no necesariamente una persona moral. Sin ánimo de lucro, porque dentro de nuestras actividades no debe de existir la intención de generar algún beneficio económico para los asociados. Así definiríamos el tema sin ánimo de lucro en nuestra asociación o donataria persona moral. Surge una pregunta muy común entre las donatarias y organizaciones de la sociedad civil en general, y esa es: ¿qué pasa si mi donataria lleva a cabo algún acto lucrativo? El régimen de donatarias permite que nuestras organizaciones lleven a cabo actos que impliquen algún lucro, en el sentido de participar en el mercado junto con otros actores y ofrecer productos y servicios a la par, no en el sentido de distribuir remanente. Eso nunca puede ocurrir con una donataria. Nunca podemos darle dinero a nuestros asociados, pero sí podemos hacer dinero. Hay varios límites que establece la ley del impuesto sobre la renta: 5, 10% y 50%.
Los primeros dos límites depende del tipo de actividades. La verdad es eso ameritaría un estudio más detallado, pero pensemos que nos permiten llevar, esto es fundamentalmente el artículo 80 de la Ley del Impuesto de la Renta, último y penúltimo párrafo. Nos establecen el límite del 5 y del 10% para ciertas actividades y nos dicen, si haces estas actividades, hasta el 5 o el 10% no pagas impuestos. Si superas el 5% o el 10% de esas actividades, vas a pagar impuestos como cualquier persona moral lucrativa. Entonces, tendríamos un régimen mixto, el de donataria por todos nuestros ingresos por donativos y por cuotas de recuperación, y un régimen del título 2, es decir, del de cualquier persona moral, en caso de que generemos ingresos o tengamos alguna actividad lucrativa. En lugar, hay otro límite que es el del 50% de nuestros ingresos. A partir de este año, de enero de 2022, existe una nueva causal de revocación de la autorización como donataria. Y esa nueva causal de revocación como autorización de la donataria es muy delicada, sobre todo para muchas organizaciones que estaban acostumbradas a producir dinero, siempre para destinarlo a su objeto, pero producirlo, digamos, con actividades comerciales o lucrativas. En el caso de que pasemos este límite del 50% a partir de enero de 2022, vamos a perder nuestra autorización como donataria. Ya no va a ser suficiente que paguemos los impuestos que nos, sino que la ley fiscal se ha modificado en el sentido de que si tu actividad preponderante es comercial, tienes que dejar de ser donataria, se te revoca la autorización y aparte de que pagas los impuestos por los ingresos que has tenido, empezarás a tributar para siempre y por todos tus ingresos como un título 2. Ahí viene, o sea, como una persona moral ordinaria. Ahí viene un gran conflicto para nuestros donantes en la expedición de los FDIs y es un tema en el que tenemos que tener mucho cuidado y atención técnicos. Y esto es, ¿qué pasa cuando pierdo mi autorización como donataria en este ejercicio? ¿Valen los FDIs que expedí hasta antes de perderla o no? Hay una opinión y un criterio que dice que no, que la autorización como donataria es por ejercicio y que si perdiste la autorización en este ejercicio en julio, en septiembre, sería hacia atrás los efectos de esa pérdida de autorización y tus FDI de todo el ejercicio no serían deducibles. Hay otros que dicen que sí y hay argumentos para recordar la importancia de mantener nuestra autorización como donatario. Luego viene la expedición de CFDIs por donativos y aquí la mecánica para la deducción de los donativos para el donante. Nosotros recibimos donativos y tenemos que expedir los CFDIs correspondientes dentro de las 72 horas posteriores a aquella en que recibí el donativo. Pero el que recibe mi comprobante fiscal, es decir, mi donante, tendría ciertos límites a la deducibilidad y tiene que saber bien cómo utilizar mi recibo. Esto se los digo porque muchos donantes nos preguntan, oye, ¿cuánto puedo donar? ¿Hay algún límite? ¿Cómo hago la deducción de tu CFDI? Y esto es relativamente sencillo y la mecánica para nuestros donantes, personas físicas o morales, CFDIs por donativos, hasta el 7% de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. No es sin límite el tema de los CFDIs. No pueden utilizarlos nuestros donantes sin límites, no nos podrían donar toda su utilidad fiscal. De hecho, esto fue lo que causó que las leyes cambiaran en el sentido de que había personas morales, mercantiles muy grandes que hacían sus propias fundaciones y se donaban muchísimo dinero todos los años a sus propias fundaciones y deducían todo lo que tenían que pagar impuestos mandándoselo a sus fundaciones. Por eso el gobierno tuvo que ir imponiendo ciertos límites a esos donativos. Límites a la deducibilidad de donativos, personas físicas y morales. Personas físicas.
Esto también es muy importante. Antes había una tenías toda una canasta de conceptos deducibles hasta 165,000 pesos, por así decirlo. Esto se suma y es o una u otra. Como persona física ya no vas a tener la posibilidad de hacer tantas deducciones con tus donativos y de hecho fue un tema muy tratado, digamos, en el sector por parte de los donantes y de las organizaciones, porque hay cierto impacto hacia nuestras organizaciones. Después tenemos el régimen fiscal excepcional de las donatarias o no contribuyentes. Perdón, otra vez creo que me dejé de escuchar. Espero que ya no haya interrupciones. Ok, el régimen fiscal excepcional de las donatarias o no contribuyentes. Este tema es muy, muy, muy relevante porque explica por qué tenemos tantas obligaciones. En términos generales, hay una obligación constitucional para todos los habitantes de un país, incluidas las personas morales que se constituyen en él, de pagar impuestos, de tributar. Y es una obligación del más alto rango y además sin la cual no se entiende el Estado moderno, ¿no? Todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que aportar para que nuestro país o nuestro Estado sobreviva y para que pueda prestarnos servicios. Pues nuestras donatarias están exceptuadas del pago del impuesto sobre la renta. Esto es básicamente una excepción grandísima. Y además, por así decirlo y utilizar esta palabra, un honor muy grande. Nos están dando oportunidad del Estado mexicano de no pagar el impuesto más relevante para su manutención, porque confía en nosotros y porque nos encomienda ciertas labores específicas que cubren necesidades de nuestra población. Yo siempre hago también como una pausa especial en esta parte del régimen fiscal excepcional de las organizaciones, porque si no entendemos que estamos en un régimen de excepción, se nos van a hacer muchas las obligaciones. Y mucha gente igual como que dice esta frase de, yo quiero ayudar y me ponen tantos requisitos, pues sí, pero no es a tu labor de ayuda, sino a la excepción que hace el Estado para que pagues impuestos. Y además que puedes hacer que otros más no paguen. Esa es una concesión muy, muy, muy grande del Estado, ¿no? Porque nos dice, tú, si tú das un comprobante de que él te dio dinero y usas bien el dinero que él te dio, tampoco él va a pagar cierta parte de sus impuestos. Entonces es algo verdaderamente relevante, ¿no? Eso es en general como la sensibilización de qué es una donataria. Ahora vamos a hablar de los requisitos para ser donataria y posteriormente de las obligaciones. En primer lugar, uno de los requisitos o el primer requisito esencial para ser una donataria autorizada eh, es tener unos estatutos, ¿correcto? Ay, perdón, perdón. Ya. Eh, los estatutos de una donataria tienen que ser especiales, es decir, no pueden contener cualquier clausulado. Y aquí distinguimos en tres tipos de cláusulas. Las obligatorias o indispensables, es decir, sin las cuales no puede ser una donataria. Las recomendadas para ser una donataria, las que son de libre disposición y unas extras que serían ciertas redacciones que no pueden tener nuestros estatutos. Las primeras. Las primeras cláusulas, es decir, las indispensables, podríamos ir ahí tomando una obligación que vamos a mencionar al rato, es tenemos que tener una denominación, un objeto que sea compatible en términos de la ley del impuesto de la renta de su artículo 79, un artículo de patrimonio, es decir, del destino del patrimonio irrevocable, en términos también de la ley del impuesto sobre la renta, tiene que tener una redacción específica
un artículo de liquidación, otra vez de destino de nuestro patrimonio, que también tiene que tener una redacción especial y específica que proviene de la ley del impuesto sobre la renta, y varias disposiciones que tienen que dejar claro que los asociados, nuestros asociados, no pueden llevar remanente de la utilidad y tampoco pueden recuperar sus aportaciones. Si yo puse 10 pesos para hacer una organización al inicio de la misma y me quiero salir, el dinero que yo puse o lo que yo haya puesto, una bicicleta, una computadora, una silla, un inmueble, lo que sea, se queda dentro del patrimonio de la organización. Entonces, hay ciertas cláusulas que tienen que indicar claramente esto y habrá la de exclusión o inclusión de asociados extranjeros. Este, esto lo comparte con. Entonces, si no tenemos estas cláusulas con una redacción y un fraseo específico que requiere ver el SAT, nunca vamos a lograr ser donatarios. Esto es muy importante. Después vienen otras cláusulas que son recomendadas, aunque no indispensables. Y estas se refieren a el cobro de cuotas de recuperación, es decir, podemos poner que podemos cobrar cuotas de recuperación. De hecho, es muy bueno para nuestras organizaciones el cobro de cuotas de recuperación. Eh, podemos también poner ciertos actos que podemos llevar a cabo, la celebración de contratos, obtención de permisos, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un, digamos, un sinfín de redacciones que nos abren las puertas para actuar en el mundo jurídico de muy diversa manera. Y son, de nuevo, recomendables. Después vienen otras que son de libre redacción, que se refieren a la vida corporativa de nuestra organización. Si yo quiero tener un consejo de administración o un administrador único, si quiero que mi consejo esté integrado por 3 o por 10 personas, si quiero que haya un proceso de selección de asociados o si no debe de haber ningún proceso. Si quiero que tengan un periodo de 3 o de 5 años mis consejeros. Si les quiero llamar consejeros, patronos, directores, vaya, todo el tema de organización corporativa de mi institución, de mi corporación, es libre. Y al final tendríamos un cuarto tipo de recomendaciones, de cláusulas de mis estatutos, que básicamente se referirían a que no las pongas, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo que puedo avalar obligaciones de terceros, aunque todos los demás requisitos de mis estatutos estén bien, no me lo va a aceptar el SAT. Si yo pongo que, digamos, no en mi artículo de objeto, pero por ahí en algún otro artículo, que puedo dedicarme a la comercialización de ciertos bienes, el SAT me lo va a regresar. ¿Por qué se los digo? Porque hay personas que en el afán de mejorar la comprensión de sus estatutos, empiezan a meter cosas que no van. A mí me han tocado personas que se acercan y me dicen, oye, es que yo quiero vender cosas que hacen los artesanos huicholes y les voy a dar una parte de eso y quiero ser una donataria y es así no lo puedes plantear. O sea, tú no puedes poner en tus estatutos que te vas a dedicar a la venta habitual de artesanía, porque eso lo hace una sociedad comercial. Entonces hay que tener cuidado y precisión con ciertas redacciones que debemos de evitar en nuestros estatutos. Después del tema de nuestros estatutos, para constituir una donataria, tendríamos que llevar a cabo las estatutos cumplen con los requisitos que dice la ley del impuesto sobre la renta, el SAT, y que están muy bien realizados. Posterior a ello, vamos ante un notario público, el de nuestra localidad, y nos constituimos. Aquí hay una precisión muy interesante, y es que podemos constituirnos como una asociación civil o como una institución de asistencia privada, como es el caso de organizaciones en el Estado de Puebla, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en algunas otras entidades federativas que cuentan en su ley local civil con un apartado específico de instituciones de asistencia privada. Son solo 14 estados los que cuentan con esto, 14 o 16. Me parece que 14 son los que tienen de institución de asistencia privada. Fuera de eso, en los estados en donde no hay estas figuras en su ley civil, institución de asistencia privada,
Yo no debo de preocuparme por mis estatutos y no es que no es cuánto, porque tengo que ir ante la Junta de Asistencia Privada y ellos me tienen que autorizar mis estatutos y muchas veces nos ayudan, nos dan cierta asesoría para su redacción. En el ejemplo de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, que es en donde yo colaboré 11 años, la dirección jurídica de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México hacía los estatutos y te decía, son estos. Bueno, pues no me gusta esto. Su asociación y la propia Junta y se llegaba a una versión definitiva. Pero como la Junta iba a aprobar tus estatutos y a subir al Consejo Directivo, los hacíamos en jurídico. Después te los daban. Los estados en donde no hay Junta, en donde no hay ley de instituciones, lo que corresponde para una donataria es. Ya que tenemos nuestros estatutos hechos, nos tocan dos inscripciones fundamentales sin las cuales no podemos nunca hacer una donataria. La primera es evidentemente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, es quien nos autoriza como donatario, ¿correcto? Y la segunda es la inscripción en el registro público de la propiedad. ¿Cuánto cuesta la inscripción en el SAT o en la Secretaría de Hacienda? Nada. ¿Quién hace la inscripción? El representante legal de al día, porque es con esa firma electrónica avanzada con la que firma y posteriormente durante la vida de la organización se tiene que mantener actualizada cada 3 años nuestra firma electrónica como donataria y la de nuestro representante legal, ¿correcto? Sin esto nos metemos en problemas y no nos podemos meter a nuestro botón tributario y no podemos presentar nuestras declaraciones ni las mensuales, ni las informativas, ni las anuales, etc. ¿Tiene costo este trámite? No, es un trámite gratuito. Después viene la inscripción en el registro público. ¿Quién hace la inscripción en el registro público? Generalmente, el notario público ante el generalmente, porque algunas veces los notarios nos dan la escritura y no la inscriben ellos. Entonces la tendríamos que llevar a inscribir nosotros. Me acaba de pasar con una organización que lleva 6 meses esperando la inscripción de su escritura. Llamo a la notaría, le digo, oye, soy Héctor, abogado de tal fundación, acabo de entrar y me dicen que está en trámite de inscripción tal escritura. Y me contesta la notaría, no, abogado, no es así. Ustedes tienen la escritura y ustedes la tienen que inscribir. Entonces, sí hay que siempre estar muy claros y muy seguros del trato al que se llega con nuestro notario para ver si es él el que se va a ocupar de inscribir nuestra organización en el registro público. Y después viene la inscripción en el CLUNI, o la obtención de la clave única de registro de organizaciones de la sociedad civil en el registro de organizaciones de la sociedad civil a cargo de INDESOL. Este registro es optativo, es decir, no es necesario para que seamos una donataria autorizada, pero muchos donantes, es decir, muchas organizaciones de segundo piso, quieren ese registro para darnos donativos. Y también cuando hay recursos del gobierno federal o local, nos piden ese registro ante el INDESOL, que es la famosa CLUNI. En la Ciudad de México, por ejemplo, también hay un registro de organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México. Entonces es otro registro que puedes llevar a cabo. Los primordiales para ser donataria son los primeros dos. Ante Hacienda, tu firma electrónica, y ante el registro público de la propiedad y el comercio del lugar en donde se haya constituido la donataria. Después viene un requisito muy, 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 muy importante que a muchos se nos va. Que a muchos se nos va y que destaca la gran ventaja de ser una IAP y de tener una junta de asistencia privada que respalda nuestras actividades. Y es el oficio de acreditamiento. El oficio de acreditamiento de actividades es un documento mediante el cual una autoridad le dice al SAT,
Yo conozco a esa organización y yo te digo, yo te acredito que sí cumple con su objeto social. En el caso de las instituciones de asistencia privada, ese oficio de acreditamiento ni nos viene a la cabeza, porque es la autorización de constitución que nos da la Junta de Asistencia Privada, porque sus supervisiones periódicas le dan su seguridad al SAT de que estamos haciendo la actividad que debemos de llevar a cabo. En los casos en donde no somos institución de asistencia privada, tenemos que conseguir un oficio de acreditamiento de alguna autoridad extra. Por ejemplo, si nuestra organización es asistencial, el oficio normalmente nos lo da el DIF. Si nuestra organización es desarrollo social, nos lo da la Secretaría de Desarrollo de la entidad o federal, etcétera. Entonces, si somos AC, necesitamos, además de nuestra constitutiva y nuestras inscripciones, ir a buscar por ahí con otras autoridades un oficio de acreditamiento de autoridad, de actividades. Si somos una IAP, no. Es una gran ventaja de ser una IAP. El hecho de estar registrado ante una junta de asistencia privada te quita el requisito de un oficio de acreditamiento de actividades. ¿Puedo carecer de un oficio de acreditamiento y ser donataria? Se podía hasta diciembre del año pasado, pero en este año se quitó. Se llamaba autorización provisional y uno podía ir allí a hacer el trámite de donataria sin el oficio de acreditamiento de actividades. El SAT te daba la autorización como donataria y te daba 6 meses para que le llevaras un oficio de acreditamiento. Para este ejercicio ya no se puede. Entonces, no. Siempre necesito un oficio de acreditamiento de actividades para ser donatario. Tema muy relevante y que complica muchísimo la operación de nuestras organizaciones y que nos pone en mucho riesgo. El siguiente, y por favor tomen nota. En nuestro objeto tenemos muchas veces muchas fracciones. Unas son asistenciales, otras son culturales, otras son de desarrollo social, otras pueden ser ecológicas, otras pueden ser de investigación, otras de educación, otras becantes, otras de segundo piso. Y nosotros solo tenemos un oficio de acreditamiento. El tema relevante es que por cada rubro de actividades necesitamos un oficio. Es decir, si yo en mi objeto tengo que doy donativos, doy becas, además hago actividades asistenciales y de desarrollo social, pero solo tengo el oficio de acreditamiento de la Junta de Asistencia Privada, el SAT solo me va a autorizar como donataria mi primer fracción y las otras no. ¿Cuál es el inconveniente o el problema práctico de esto? El problema es que empiezo a recibir y aquí les pediría a todos que hicieran un gran ejercicio para los que ya son donataria autorizada. Que están autorizadas. Muchas veces solo tienen una y creen que actividades no autorizadas. Yo he atendido cobros de impuestos de organizaciones donatarias por 1,5 millones de alumnos, pero no la tenía autorizada y el SAT le cobró 1,5 millones de pesos. Bueno, le determinó ingresos por 1,5 millones de pesos, que fue lo que costó la cancha, e impuestos sobre eso, que eran como 420,000 pesos. 420,000 pesos para una donataria, después de haber gastado tanto en una cancha, era casi imposible que los pagara. Casi se tuvo que extinguir. Hicimos varias gestiones y se logró por ahí un cobro muy reducido. Tenemos una pregunta de Eduardo Maciel. No sé si la quieres hacer, Eduardo, por favor. Hola, buenas tardes. Estoy representando al licenciado Eduardo Maciel. Tengo una pregunta. Por ejemplo, dice que tenemos que tener la autorización, ¿no? Por parte del IAP. Y tenemos todas esas acciones autorizadas, entonces tenemos que tener el documento que nos lo entregue alguna institución. Es correcto. Mira, pensemos que tú tienes en tu objeto 3 fracciones. Asistencial, que te lo avala o te lo acredita la autorización de constitución por parte de la Junta. Pero también tienes
de la Junta ya lo tienes, pero tendrías que ir a la Secretaría de Cultura a que te... o ante el Organismo de Ecología Federal, Semarnat, o la que lo... Yo pienso, por lo que me dices, que tú eres una IAP, entonces pues, ya tendrías las... Esa es la función de la Junta, pero tendrías estas dos descubiertas, o de desarrollo. Pero necesitas inscribir un modelo de contrato de donación ante el SAT. El SAT lo revisa y dice, está bien, todos tus contratos de donación los haces así y te voy a autorizar como donante. De becas, no necesitas un oficio de acreditamiento, pero necesitas presentar al SAT tu esquema de becas. Te lo autorizan y te dan tu autorización como donataria en esos rubros. Pero sí, es como lo acabas de decir. Cada uno de mis rubros del objeto tiene que estar autorizado o acreditado mediante un oficio. El de la Junta solamente avala las actividades asistenciales, no las demás. Y puede haber un montón más, repito, ecológicas, becantes, educativas. Mucha gente quiere hacer escuelas con una IAP y pues no necesariamente puede. Necesita todavía el reconocimiento de la... ¿Hay algún trámite específico para obtener el oficio de acreditamiento? Digamos, el de una institución de asistencia privada, sí, es el trámite de inscripción. Pero por lo demás, no hay ningún trámite específico para el oficio para la obtención del oficio de acreditamiento. Entonces, a veces lo que ocurre es que uno se contacta con gente que ha trabajado cerca de la organización, pero que está en el gobierno, dice, oye, nos apoyan con una carta y con todo gusto te apoyan. Pero cuando tu organización es nueva y no has trabajado con gente del gobierno y apenas vas empezando y tal, muchas veces lo que hacen o lo que tenemos que hacer es presentar un escrito en oficialía de partes de la autoridad que queremos, del DIF, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación, etcétera, y nos empiezan a pedir requisitos, pero como no hay un procedimiento establecido, sino nos tienen que dar respuesta en términos de constitucional, nos pueden pedir mucha información, especialmente probatorios, para acreditar que hacemos. ¿Cuánto se tarda la expedición de un oficio de acreditamiento? Súper variable. Me he topado en que se tardan 3 semanas y otros medio año, un año, porque no te conocen. Entonces, te tienes que ir a presentar y hacer como muchas gestiones personalmente y muy cercanas. Bueno, aquí hay como un momento de pausa. Me gustaría que me ayudaran alzando la mano virtualmente los que son donataria autorizada. Digamos, los que son de alguna organización que ya son donataria autorizada. Aquí no veo ahora a nadie que alce la mano. Veo a Fundación Fray Julián, Maciel, Sonia Felipe Ortiz, Guadalupe Sánchez, Marta Laura, Erika Sáenz, Fundación Empresarios, María Eugenia, Julia Norma, Sor María, Marta Cravioto. Entonces, fíjense que tenemos aproximadamente una tercera parte de quienes sí son donatarias del foro, ¿eh? Y de quienes no. Pensemos que estamos mitad y mitad de quienes son donatarias o no. Esto lo digo o lo pregunto porque tal vez varios de ustedes digan, yo ya me sé todo eso, yo ya soy donataria, no me importa. Espérenme tantito, ahorita llegamos a la parte más interesante o entretenida de esta plática y esa es la de las obligaciones. Muchas gracias, si pueden bajar la mano. ¿Y cuánto tiempo mantiene su validez el oficio de acreditamiento de actividades? Esto también ténganlo muy presente. Si son institución de asistencia privada, es otra gran diferencia y gran ventaja respecto de las asociaciones civiles. Las IAPs, su oficio de acreditamiento no pierde vigencia nunca. Mientras con la mano o de la mano con la Junta, ustedes siguen contando con el acreditamiento de la Junta frente al SAT y no les piden nada. Pero si somos asociaciones civiles donatarias,
nuestro oficio de acreditamiento vence cada 3 años. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de la fecha de presentación de nuestro oficio de acreditamiento y después de ahí contar nuestros 3 años para estar presentando el nuevo, aunque no nos lo pidan. ¿Qué pasa muchas veces? Vamos a ver, y ustedes ya deben de tener idea, de que tenemos que dar varios avisos al SAT, ¿no? Muchos, cambio de domicilio, teléfono, correo electrónico, reforma de estatutos, fusión, lo que sea. Pues cada que damos un aviso al SAT, da derecho a abrir nuestro expediente y revisarlo todo. Si damos un aviso muy sencillo, por ejemplo, de cambio de correo electrónico, y de pronto, por ese aviso, se activa el SAT y revisa todo nuestro expediente, va a ver o puede ver que no tenemos nuestro oficio aquí, que hace 2 años que no lo tenemos, que ya tiene más de 5 años, y ahí nos va a requerir, y ahí nos va a dar un plazo de 20 días para presentarle uno nuevo. 2 recomendaciones, otra vez, vayan a sus antecedentes o a su buzón tributario y vean qué oficio de acreditamiento le presentaron al SAT y vean hace cuánto se lo presentaron. Y si ya tienen más de 3 años, empiecen las gestiones para buscarlo, o sea, para buscar que les emitan el nuevo. Y en segundo lugar, la recomendación es no hagan nada, no presenten ningún aviso al SAT de reforma a estatutos hasta que no hagan esta revisión de oficio acreditamiento. Porque si no, pues los pueden agarrar en curva. Llévense el dato muy importante de que si son IAP, no hay un plazo de vencimiento de ese oficio de acreditamiento y entonces no les aplicarían estos 3 años de ustedes. De nuevo, esta es otra gran ventaja de ser una IAP. ¿Qué autoridades lo expiden? Pues dependiendo de qué rubro de actividades quiero acreditar, ¿no? Asistencial, muchas veces el DIF, desarrollo social, la Secretaría de Bienestar o la Secretaría de Desarrollo Social, capacitación para el trabajo puede ser la Secretaría del Trabajo, centros comunitarios o a veces es también la Secretaría de Bienestar o la de Desarrollo Social. Entonces, hay un listado de autoridades acreditantes que tiene el SAT que pueden buscar por internet. Entonces dices, oye, ¿quién me debe de expedir a mí para esta fracción del 79 de la ley del impuesto sobre la renta, el oficio de acreditamiento de actividad? Ah, pues ¿qué tal autoridad? Pues ya tocas la puerta. ¿Correcto? Después, un tema muy rapidito. Son aptas y son susceptibles para recibir donativos. Y aquí ocurren dos cosas. Cualquiera puede recibir donativos, o sea, cualquiera de nosotras organizaciones donativas por parte del SAT para que podamos expedir comprobantes fiscales con efectos internacionales. Es decir, yo expido un CFDI mexicano para un donante de Estados Unidos y ese CFDI mexicano le sirve para él, a su vez, reducir su impuesto sobre la renta frente al famoso IRS gringo. Entonces, es una atribución también muy relevante. ¿No? Especialmente se utiliza la donataria en el extranjero para trabajar con organizaciones de Estados Unidos. Hay muchos fondos extranjeros listos para venir a México. Un dato que les puede interesar, además de que existen muchas convocatorias internacionales, es que los proyectos que más se apoyan con fondos de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea para nuestro país son los de desarrollo comunitario o desarrollo sostenible. Ellos no apoyan tanto temas de primer piso como discapacidad o personas mayores. Normalmente quieren ver rendimiento social, así se le llama, ¿no? Y es, quiero ver el retorno social de mi inversión, yo te voy a dar 100,000 pesos, 100,000 dólares, pero eso, ¿en qué se multiplica en tu comunidad? Entonces, sí hay fondos internacionales, si no son donatarios en el extranjero, procuren serlo, no es muy complicado. Y en segundo lugar, procuren buscar convocatorias de otros países, ¿no? Nosotros, aunque somos una economía fuerte a nivel mundial, seguimos estando dentro de la clasificación de país en vía de desarrollo. Y por tanto, muchos países de primer ahora viene una parte ya un poco más feilla, que es el de
principales obligaciones de una donataria. Como vimos, estamos dentro de un régimen de excepción. No pagamos impuestos, o sea, federales. Muchas donatarias no pagan impuestos locales. Esto es un dato que no muchos saben, que también es bueno que lo sepan. En casi todas las legislaciones estatales que yo he trabajado, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, no recuerdo alguna otra, pero para no hablar de lo que no sé, pero de estas 4, pero sé que en muchas más, hay beneficios fiscales locales para las donatarias. Es decir, no contribuyes en términos de la ley del impuesto sobre la renta, pero tampoco pagas predial, tampoco pagas agua, tampoco pagas en México el 2% sobre nómina, tampoco pagas impuestos sobre espectáculos, tampoco pagas el impuesto local de rifas y sorteos, tampoco pagas muchísimos impuestos. De hecho, como advertencia, tengan cuidado porque vienen muchos advenedizos a buscar a donatarias para proponerles negocios a beneficio de la Fundación ABC o la que sea, y hacen la obra, los ponen a ustedes como el responsable de la obra o de los sorteos, hacen lo mismo con los sorteos, los ponen a ustedes como permisionarios ante la Secretaría de Relaciones, perdón, ante la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera, les dejan toda la carga impositiva, toda la carga fiscal, y al final les dan un donativo de 100,000 pesos cuando estos cuates se ganaron 1,500,000 o 2 millones de pesos. Estando en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, tuvimos mucho ese caso. Había gente que casaba donatarias y les presentaba el esquema de negocio de los sorteos y de las obras de teatro y los dejaban con todos los pendientes del mundo a ustedes. Entonces, pongan mucha atención. Si oyen un teléfono, discúlpenme, nunca suena y ahora sonó. Entonces, pongan mucha atención, ¿no? En qué les vienen a ofrecer. Mis obligaciones como donataria. Un segundo. Ya, una disculpa. Puse muchas obligaciones aquí. De hecho, tenemos 2 diapositivas de obligaciones. Las voy a leer todas para asustarnos. Después les voy a decir cuáles son las más relevantes y las más recurrentes. El informe anual a la Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esa solo la tenemos si estamos inscritos en Indesol, en el CLUNI, pero tendríamos que presentar nuestro informe anual. La fecha límite, 31 de enero. La pospusieron, me parece que hasta 31 de marzo, pero idealmente ya se debía de haber presentado este informe. Luego, no sé si sepan de esta disposición que nos obliga a todos, aunque no seamos donatarios asistenciales y tal, si recibimos donativos para dar apoyo en materia de COVID, en materia de COVID, este año se presenta la 4ª y la 5ª declaración informativa de donativos para mitigar las consecuencias del virus SARS-CoV-2. ¿Cuándo nace esta obligación? Si alguien me dio un donativo, aplícalo para el COVID, sea yo del rubro que sea, ya estoy obligado a presentar estas declaración múltiple informativa, pues esa nos tocaba en febrero, y esa nos ayuda a avisarle al SAT sobre mis socios, asociados, partes relacionadas, impuestos retenidos. Por eso se llama múltiple informativa, ¿no? Muy relevante. La declaración anual. Si somos donataria autorizada, la debíamos de haber presentado a más tardar el 15 de febrero de este año. Si no la presentamos, hay un problema. Y si no somos donataria, pero sí titulares, es decir, organización sin fines de lucro, tenemos hasta el 31 de este mes, o sea, nos quedan 2 días. Declaraciones de retenciones de IVA e ISR, el 17 del mes siguiente a aquel en que hacemos la retención. Bueno, tenemos la obligación de enterar al SAT las retenciones de sueldos y salarios. Muy relevante. Causa de revocación de nuestra autorización como donataria. Las puse las más relevantes en amarillo, como podrán ver. Nuestra declaración informativa de transparencia. Tenemos hasta el 31 de mayo de este año
para presentar esa declaración. No la presentamos y en la semana siguiente nos está llegando vía buzón tributario nuestra revocación de autorización como donatario. O sea, el SAT en este caso opera automáticamente. Tiene un sistema, tu declaración sigue siendo donataria y si no, automáticamente ya no. Hay organizaciones buenísimas, enormes, con gran trayectoria, mucho trabajo, lo que me digan, 100% a prueba de balas, muy transparentes, todo, que se les va a presentar esa y pierden su autorización como notario. Tienen oportunidad de obtenerlas, pero están poniendo en un riesgo muy grande, un riesgo que podemos evitar desde hoy, o sea, desde hoy estando prevenidos. Me parece que la plataforma para la presentación abre el 1 de mayo. Creo que no se puede presentar hoy, pero ténganlo por favor muy presente. Esta declaración informativa de transparencia es fundamental para seguir siendo notario. Viene la quinta declaración de lo de que les platiqué del virus SARS-CoV, esa es en junio. Después recordar nuestra actualización de carta de acreditamiento. Y tenemos que informar, y aquí viene una última con muchos subrubros, y es dentro de los 10 días siguientes que pase todo lo que les voy a decir ahora, tendríamos que avisarle al SAT. Tenemos 10 días para avisarles si hay un cambio de domicilio, de razón social, de RFC, de suspensión o reanudación de actividades, fusión, extinción, liquidación, disolución de nuestra organización, cambio de residencia fiscal, nombramiento de representante legal, actualización de correo o de teléfono. Dos precisiones. La primera es, no es lo mismo el cambio de domicilio que el de residencia fiscal. El cambio de domicilio es cambiar dentro del territorio de la República. Puede ser en cualquier lado, dentro de la misma ciudad, cambiarse de municipio, cambiarse de ciudad, cambiarse de estado. Todo eso se llama cambio de domicilio, mientras sea dentro de México. El cambio de residencia para efectos fiscales, eso implica irse a otro país a tributar. Cuando hacemos un cambio de residencia para efectos fiscales, perdemos nuestra autorización como donatario. Si yo me cambio de domicilio, no pasa. Esa es la gran diferencia entre el cambio de domicilio y de residencia para efectos fiscales. Bueno, estas ya las vimos. Ahorita intento regresar. Pues al final son muchas obligaciones. Yo creo que ya entre que se me asustó. Expedir CFDIs por donativos. 72 horas después de que me dan el donativo. Eso dice la ley. Muchos nos tardamos un poquito más, luego no hay consecuencias, pero siempre cuando el SAT sobre donativos en efectivo o en especies superiores a los 100 pesos. Y ahorita vamos al tema de ley antilavado que también nos trae como muy mareados, se está complicando. Hay otra obligación que es la de hacer pública la información relativa a mi calidad de donataria autorizada, ¿no? Y esto implica que tengo que tener para el público en general disponible mi oficio de acreditamiento, mi oficio de autorización del SAT, mis estatutos, mi contabilidad, mi declaración de transparencia. Si alguien llega y toca, yo, un ciudadano o alguien de a pie, demostrar. Y es una obligación que está en la ley. 2 millones de pesos.
lo cual sería una gran fortuna. Muchos de nosotros operamos con ingresos bastante menores. Pero si tenemos ingresos superiores a 2 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, tendríamos que estar ya utilizando la contabilidad electrónica. Y aquí viene dos obligaciones más, que es la de identificar donativos superiores a 1.605 UMAS y dar aviso de donativos superiores a 3.210 UMAS. El cálculo aproximado del primero, de las 1.605 UMAS, son como 180,000 pesos, 175. Por ese importe, tenemos que recabar información del donante, pedir su constitutiva, su IFE, su constancia de situación fiscal, etc. Si lo mismo supera las 1.600 sumas, de hecho llega a las 3.210 sumas, que son como 364,000 pesos, ya no solo tenemos que recabar la información del donante, sino que vamos a tener que dar aviso a la UIF. Y la complicación que estamos teniendo en la práctica es que muchos donantes no nos quieren dar su información, ¿no? Nos dicen, ya mucho hago con donarte, no te voy a dar mi información. La verdad es que nos ponen en un predicamento y lo que están diciendo las autoridades es, pues avísame que te donó y que no te quiere dar la información. Es una complicación porque estrictamente estamos incumpliendo la ley. La información a la autoridad. Pero bueno, a lo imposible nadie está obligado y lo que está diciendo ahorita el SAT es, pues está bien, tú nada más cumple con darme el aviso de que te está esta información. Le cambié un poquito la manera de verse, solo para que veamos todas estas obligaciones que ya les dije. Tenemos modificar nuestros estatutos en nuestras cláusulas de irrevocables de transmisión de patrimonio y liquidación. Esta obligación nació el 31 de diciembre de 2020. Inició su vigencia el 1 de enero de 2021 y la tenemos que cumplir todas las organizaciones más tardar el 31 de diciembre de este 2020. Esta es otra obligación muy relevante que por favor anoten y llévense la presente. Tenemos que modificar nuestros estatutos en patrimonio y liquidación a más tardar el 1 de enero de 2021. ¿Por qué se los digo? Porque a lo largo de la historia de nuestra organización hemos modificado muchas veces, cuando menos 5 patrimonio y liquidación. Y muchas personas y miembros de organizaciones dicen, yo ya no tengo que modificar mis artículos de patrimonio y liquidación porque lo hice en 2020, lo hice en 2019. Estoy seguro de que están bien. Pues no están bien porque tendrían que haberlos modificado conforme a la ley de 2021 en adelante. Entonces, y llévenselo de tarea. Si no han modificado sus estatutos de enero de 2021 a la fecha en patrimonio y liquidación, lo van a tener que hacer. Y la última es destinar los donativos y sus rendimientos única y exclusivamente a los fines propios del objeto social autorizado. Esta suena muy lógica, pero se las estoy subrayando por lo siguiente. Antes de 2022, la ley no decía objeto social autorizado, solo decía objeto social. Entonces, hay una gran diferencia. Ahora te está diciendo la ley y de nuevo la necesidad de ir a nuestro oficio de autorización del SAT y ver que no tenemos autorizadas, porque actualmente dice que solo te lo puedes gastar, no en lo que dice tu objeto social, sino en lo que dice tu objeto social autorizado por el SAT. Entonces, lo que te va a dar el esquema de actuación de tu organización ya no son solo tus estatutos, sino son tus estatutos en concordancia con el oficio de autorización del SAT. Súper importante que vean su oficio de autorización del SAT.
Correcto. Y ahora, bueno, vemos ahí a un personaje. Marta Sienra, Marta Sienra, creo que tienes abierto tu micrófono, Marta. Y suena un poco. A ver, a ver. Bueno, ya está. Muchas gracias. Causas de acción de nuestra autorización como donataria son nuevas. También pongamos mucha atención, por favor. Ya se las dije, esta es rara, ¿no? Pero ya existe. Si más del 50% de nuestros ingresos vienen de cosas distintas a donativos, ¡pum! Se nos revoca la autorización como donataria. Fundamento de todas estas es el artículo 82 cuater de la ley del impuesto sobre la renta. Échenle un ojo, valen mucho la pena. Son muy nuevas y son muy drásticas, la verdad, en su aplicación. Dos, de nuevo, destinar mi activo a los fines, o sea, a fines distintos a los autorizados en mi oficio de autorización del SAT. De nuevo, por favor, revisemos el oficio de autorización. Expedición indebida de CFDIs. Ojo, muchas de nuestras organizaciones brindan servicios como casa hogar, como centro de día para personas mayores, como lo que me diga, muchos servicios prestados. Y la ley nos deja cobrar cuotas de recuperación. Y no solo eso, sino que nos ha dado dos ventajas muy grandes en la actualidad. Las cuotas de recuperación antes tenían que ser de máximo el 15% del valor de mercado de servicios similares. Hoy no. Hoy ya nos dejan cobrar, según la resolución miscelánea fiscal, lo mismo que cualquier otra persona que esté en el mercado. Entonces, mis cuotas de recuperación ya pueden ser de cualquier modo, previo estudio socioeconómico. Y dos, no cobramos IVA. La ley del impuesto sobre la renta, y esta es una excepción y es un tip muy relevante, por el cual hasta ya pueden cobrar dinero para asesorar organizaciones porque no se cobra el IVA, los servicios que brindan nuestras organizaciones. Entonces, si no cobramos IVA y podemos cobrar cualquier monto por nuestros servicios, no expidamos mal CFDIs, porque lo que hacemos es que damos un servicio. Nos lo paga, nos dice, pero dame un CFDI de donativo. Pues no. Si estamos simulando operaciones, pues sí, porque muchas de nuestras organizaciones pasan. Cualquier incumplimiento a las obligaciones fiscales. Eso es cualquier cosa. Y así está redactada la ley. Entonces, pongamos mucha atención y cuidado en todo el cumplimiento de obligaciones fiscales. Si vendemos FDIs, pues claro que estamos fuera. Pero aquí viene una que se liga con la anterior y es muy complicada su cumplimiento y su revisión. Dice, si uno de nuestros patronos, representantes, en alguna otra organización a la que le revocaron su autorización por haber sido incluida en la lista de quienes expiden CFDIs sin estar operando. Esto es muy grave porque nos pueden quitar la autorización sin que hayamos hecho nada malo nosotros, ¿no? Es decir, yo tengo al sus y a esa otra organización en donde está, pongámosle Pedro, le quitaron su autorización mía, en consecuencia me la quitan a mí. Oye, que eso está muy mal, que es muy injusto, que es muy discutible, lo que sea. Muchísimo integran nuestra organización y siempre saber en qué otras organizaciones está colaborando. Hay varios patronos que es una labor de revisión conjunta la que pide el SAT. Esa es la realidad. Y
La omisión en presentar el informe de transparencia. Es la última de las causas de revocación de autorización que me gustaría mencionar. Si pueden alcanzar a ver la presentación, dice omisión y entre paréntesis. Porque antes decía que si tú reincides en no presentar tu informe de transparencia, te la quitan. Eso quiere decir que 2 ejercicios seguidos tenías que fallar. No lo presentabas quita la autorización. Y el recordatorio de la reforma obligatoria a nuestros estatutos. El fundamento está en el artículo 82, fracción 4 y 82, fracción 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Y les recordamos la vigencia de esta obligación. Tenemos para cumplirla hasta el 31 de este año. Cuando reformemos nuestros estatutos, vamos a analizarlos integralmente, del 1 al final, para ver que cumpla con todo lo que dijimos al principio de la presentación, que tenga todas las cláusulas necesarias o indispensables, las convenientes, las libres, y que no tengan las redacciones, por así decirlo, prohibidas. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, sugerencia. Puede ser por escrito o más fácil abriendo el micrófono quien quiera. Lo que me da miedo cuando no hay preguntas, miren, ya hay una. Lo que no sé es si se quedaron todos dormidos o si lo expuse muy bien o si al revés no se entendió nada. Pero bueno, José Daniel Vázquez, Daniel, si nos ayudas con tu pregunta. Mi querido amigo, ¿cómo pueden las instituciones Pues mira, estoy poniendo ahorita la presentación, mi nombre y mi correo electrónico. Mi correo electrónico es hectorba@corporativousc.com. Quieren, la verdad es que también les pongo, ahora la comunicación es muy fluida por WhatsApp. Con mucho gusto les dejo mi número. Se los puse en el chat. Y con toda la libertad de compartirlo. Si en algo les puedo ayudar, pues estoy muy a Sonia Felipe Ortiz Romero, por supuesto que podemos compartir la presentación por correo, se las haremos llegar a la gente de la Junta, ellos tendrán sus datos y ellos se las hacen llegar. La grabación del video, pues no, esa no Valle de IAP. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda, alguna situación que esté atravesando su organización frente al SAT? Bien, bien, ahí nos dicen que la Junta va a compartir la grabación, y también la presentación se las envió. Entonces, compañeras, compañeros, ¿algún comentario? Callen ahora, o hablen o callen para siempre, como dicen. Críticas también se aceptan, recomendaciones, temas que les gustaría escuchar, lo que quieran. Mi Si querido, no, mi también. querido Héctor, hay una pregunta. Adelante, sí. Te la pusieron en el chat. Ya que reformaste estatutos, hay que avisar al SAT. Sí, Oscar Neve, hay que avisar al SAT. Se hace a través del portal de internet, en tu portal de tu organización. Hay una sección en donde hay un formato para dar avisos. Recomendación: estés al día en la presentación de tus declaraciones y en la vigencia de tu oficio de acreditamiento de actividades.
Si eres una IAP, pues no te preocupes por el tema del oficio de acreditamiento, pero sí hay que avisar al SAT dentro de los 10 días siguientes a aquel en que reformaste. No te preocupes, si no lo has hecho dentro de los 10 días siguientes, si no llevas 4 meses sin haberle avisado, no pasa nada. En tanto tú lo avises espontáneamente, vamos muy bien. ¿Alguna más? Maestro Héctor Vázquez, le agradecemos muchísimo todos los conocimientos que compartió con nosotros. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Gracias. Le mandamos un abrazo. Que Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Muchas gracias a todos. Gracias por el espacio, por su tiempo. Y que les vaya muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Daniel, hasta luego. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, mi querido maestro. La verdad es que nos diste mucha información valiosa y esperemos que nos puedas ayudar en la profesionalización de las fundaciones en Puebla. Tenemos un proyecto para ayudarlas a las fundaciones. Entonces, pronto nos comunicaremos contigo, mi querido maestro. Muchas gracias a todos. Muchísimas Hasta luego. gracias a todos. Mucho gusto. Hasta luego.